Las emergencias que requieren primeros auxilios ocurren sin advertencia. Los primeros auxilios son la atención inmediata a las víctimas de lesiones o enfermedades repentinas antes del tratamiento médico profesional. No solamente trata la condición física y el estado emocional de la víctima, sino toda la situación de emergencia. Este curso de capacitación se centra en la forma de utilizar un enfoque sistemático para evaluar una situación de emergencia y responder a las situaciones de primeros auxilios antes de que lleguen los servicios médicos de emergencia o EMS, Emergency Medical Services. Cuando complete exitosamente este curso, usted podrá identificar las precauciones necesarias al manipular patógenos hematotransmitidos, medidas necesarias durante el examen de una víctima de accidente, técnicas básicas de primeros auxilios utilizadas para tratar el sangrado intenso, técnicas básicas de primeros auxilios utilizadas para tratar la conmoción por sangrado, técnicas básicas de primeros auxilios utilizadas para tratar las fracturas y dislocaciones, y técnicas básicas de primeros auxilios utilizadas para tratar las quemaduras. No es posible mirar a una persona y diagnosticar si es portadora de un patógeno hematotransmitido. Por lo tanto, es importante que trate a todas las personas enfermas o lesionadas con precauciones universales. Las precauciones universales reducen su riesgo de exposición a los patógenos hematotransmitidos, ya que se considera que todos los líquidos corporales y la sangre están infectados con una enfermedad hematotransmitida. Para reducir el riesgo de exposición, utilice equipo de protección personal, como guantes descartables, máscara quirúrgica y protección ocular, incluidos en todos los kits de primeros auxilios. Manipule y deseche correctamente los materiales contaminados y siempre lávese las manos y cualquier otra área expuesta del cuerpo después de administrar los primeros auxilios. Informe de su participación en una situación de emergencia a su supervisor de inmediato. ¿Qué precauciones ayudan a reducir el riesgo de exposición a patógenos hematotransmitidos? Si está directamente involucrado con una víctima en el trabajo, donde haya sangre y otros líquidos corporales potencialmente infecciosos, su empleador debe ofrecerle la vacuna contra la hepatitis B dentro de las 24 horas de exposición. Si aplica las precauciones universales, tratará todos los líquidos corporales y la sangre como si estuvieran infectados con una enfermedad hematotransmitida. Para reducir el riesgo de exposición, debe utilizar equipo de protección personal como guantes descartables, máscara quirúrgica y protección ocular, incluidos en todos los kits de primeros auxilios. Debe manipular y desechar el material contaminado correctamente, lavar las áreas expuestas del cuerpo e informar el incidente a su supervisor. Independientemente del tipo de situación de emergencia, primero debe protegerse. Nunca ingrese a un entorno no seguro o podría convertirse en la siguiente víctima. Analice la escena o el entorno rápidamente. Observe cualquier riesgo posible para usted y la víctima antes de actuar. Nunca se acerque o toque a una víctima que esté en contacto con líneas eléctricas energizadas ni a víctimas inconscientes debido a vapores tóxicos hasta que el área sea segura. Nunca mueva a una víctima a menos que haya posibilidades de otras lesiones por encontrarse en un entorno no seguro. Si debe moverla, trate de protegerla de otras lesiones utilizando uno de los siguientes métodos. Ayuda para caminar. 2 personas llevan a la víctima sentada. Arrastre de la ropa. Arrastre con manta o arrastre de los pies. Mantenga la cabeza derecha y alineada con el resto del cuerpo, si es posible que tenga lesiones en la cabeza, el cuello o la columna. Si tiene que movilizar a la víctima, arrástrela de los hombros. Si no es posible, mueva sus pies o piernas. Tan pronto como determine que necesita atención médica, active el Sistema de Servicios Médicos de Emergencia, o EMS.
Señale a uno o dos espectadores, llámelos por su nombre si los conoce y pídales que llamen al IMS. El IMS se puede activar en casi todas las áreas marcando 911. La mayoría de las instalaciones tienen un sistema telefónico que requiere marcar un número, como el 0, para poder hacer una llamada al exterior. Si no está seguro de cómo activar el sistema de IMS, pida a su supervisor que se lo explique. El IMS necesitará la siguiente información: dónde se encuentra la víctima, el nombre de la persona que llama, el número de teléfono de la persona que llama, los primeros auxilios que recibió la víctima, qué sucedió, cuántas personas están heridas o lesionadas y el estado en que se encuentran las víctimas. ¿Qué medidas debe tomar cuando llega a la escena de un accidente? Si no hay evidencia de lesiones en la columna en una víctima inconsciente pero que respira, colóquela en la posición lateral de seguridad hasta que llegue la ayuda. Mientras espera a que llegue el personal de emergencia, trate y controle el estado de la víctima. Usted debe 1. Mantener la vía respiratoria abierta. 2. Controlar de forma permanente la respiración cada minuto. 3. Notar cambios en la temperatura y el color de la piel de la víctima. 4. Asegurarse de que las heridas no hayan comenzado a sangrar de nuevo. 5. Controlar el nivel de conciencia. Y 6. Verificar todo entablillado o vendaje. Si está consciente, pregunte a la víctima si tiene algún dolor o malestar. Si es así, trate las lesiones expresadas mientras controla las demás heridas. Si la víctima está inconsciente, asegúrese de que respire, tenga pulsaciones y no sangre abundantemente. Fíjese si tiene algún dispositivo de identificación de alerta médica en un collar o brazalete o en el bolso o billetera. ¿Qué técnicas de primeros auxilios debe utilizar en una víctima consciente? Identifique las técnicas básicas de primeros auxilios que debe utilizar en una víctima inconsciente. Después de asegurarse de que la víctima inconsciente respire, tenga pulsaciones y que no haya sangrado intenso, comience el examen de cuerpo completo. Comience su examen mirando detenidamente toda la cabeza. Mire las orejas y la nariz para ver si hay señales de sangrado o líquidos. Esto podría indicar una lesión en la cabeza. Si la víctima recupera la conciencia, pregúntele si siente algún dolor. Mire y palpe el cuello. Busque alguna anomalía o lesión, pero no lo mueva. Palpe los hombros y el área de alrededor. Busque sangrado o huesos quebrados. Examine la espalda lo mejor posible sin mover a la víctima. Palpe el área del pecho y verifique si hay pinchazos o heridas cortopunzantes. Coloque sus manos en la espalda tan abajo como pueda sin mover a la víctima. Observe si hay sensibilidad o rigidez en el abdomen. Examine los brazos de una punta a la otra. Después de examinar la parte superior del cuerpo, examine la parte inferior. Primero, controle las extremidades inferiores, examine la cadera y las piernas, busque dolor, sangrado u otra anomalía. Si no hay lesiones en las piernas, trate de levantarlas. Esto reducirá el riesgo de conmoción. Durante su examen, mantenga a la víctima lo más abrigada posible. Debe anotar toda la información recopilada durante el examen y luego dársela al IMS. En la página siguiente completará una actividad que ofrece una oportunidad de poner en práctica lo aprendido. La información presentada en esta sección se combinó en 6 pasos para esta actividad. Mientras camina hacia el piso de producción, escucha un ruido fuerte y ve a un compañero tirado boca abajo en el piso. Recibió capacitación en primeros auxilios. ¿Qué pasos debe seguir en esta emergencia y en qué orden? Arrastre los 6 pasos hacia el portapapeles y colóquelos en el orden correcto. No se usarán todos los pasos.
¿Qué medidas son adecuadas al examinar el cuerpo de una víctima de accidente? Independientemente del tipo de situación de emergencia, primero debe protegerse. Nunca ingrese a un entorno que no sea seguro. Nunca mueva a una víctima a menos que el entorno plantee ser una amenaza. Active el sistema de EMS tan pronto como determine que necesita ayuda. Si la víctima está consciente, pregúntele si siente algún dolor. Si está inconsciente, busque un dispositivo de identificación de alerta médica. Después de asegurarse de que la víctima inconsciente respire, tiene pulsaciones y no hay sangrado intenso, comienza el examen de cuerpo completo. Una vez que llegue el EMS, prepárese para compartir todo lo realizado. El sangrado no controlado puede provocar la muerte y se clasifica en interno o externo. No puede hacer muchas cosas para tratar el sangrado interno, solo tratar a la víctima por conmoción. El sangrado externo se puede tratar y el objetivo es detenerlo y atender a la víctima. Existen 3 tipos básicos de sangrado externo. 1. Arterial. 2. Venoso. Y 3. Capilar. Cuando haya una víctima con sangrado intenso, siempre recuerde analizar la escena antes de acercarse y usar el equipo de protección personal adecuado. Es posible que deba controlar el sangrado arterial intenso al mismo tiempo que controla la respiración y el pulso de la víctima. El sangrado a borbotones o pulsante de una arteria indica que el corazón está latiendo. Controlar el sangrado intenso es importante, pero establecer una vía respiratoria y la frecuencia cardíaca deben ser su principal preocupación. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de quien realiza los primeros auxilios a una víctima con sangrado intenso? En la mayoría de los casos, el sangrado externo se puede controlar con presión directa en la herida. Si no encuentra un apósito limpio y esterilizado, no pierda tiempo buscando uno. Puede ejercer presión directa si coloca su mano firmemente sobre la herida hasta poder aplicar un vendaje adecuado. Si hay una amputación de miembro u otra parte del cuerpo, debe tener extremo cuidado para conservar la parte. Después de haber detenido el sangrado intenso y de brindar la atención adecuada a la víctima, ubique la parte cortada y envuélvala en un paño limpio o esterilizado. Coloque la parte en hielo o en un contenedor. Tenga cuidado de evitar que la parte del cuerpo entre en contacto directo con el hielo. La acción rápida y el traslado inmediato al hospital son fundamentales. Informe al personal médico sus acciones. Un objeto incrustado no debe ser removido. Estabilice el objeto en el lugar con gasas, vendajes triangulares o un paño limpio. La única excepción a esta regla es un objeto que esté incrustado en la mejilla y bloquee la vía respiratoria. Retire el objeto de la mejilla y ejerza presión dentro y fuera de la mejilla con un vendaje limpio.